Lo tenemos con el doctor Alberto Sánchez. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Hola, buen día, Carlos, ¿cómo están ustedes? Un saludo muy cordial para todos los oyentes y para todo su equipo. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, profesor, me gustaría hacer un repaso de muchas cosas que están pasando en el país, pero me parece que hoy por hoy, a tan pocos días de las elecciones generales, bueno, aparecen cosas por demás complicadas. Bueno, hasta hay funcionarios del gobierno nacional que están denunciados en el mundo financiero internacional, específicamente en Estados Unidos, y creo que eso, en medio de tantas cosas que han pasado del dinero negro, es una pésima noticia en un país donde la inflación está por las nubes y donde ya prácticamente el dólar ha superado los 1.000 pesos, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, estamos en un momento, en una situación en el país en que se ha perdido absolutamente la dimensión de cualquier cosa, ¿no? Estamos en una etapa como los que tenemos algunos añitos, y lo voy a incluir usted también. Obvio. Ya conocemos cómo se manejan estas cosas. La gente joven no lo ha visto, esto moverse, claro, el país en una hiperinflación, en una situación de caos absoluta. Inclusive, gracias a Dios, los jóvenes no han vivido ni siquiera dictaduras militares, que lo cual es una gran cosa. Pero bueno, el país está en una de esas situaciones históricas donde evidentemente no existe ninguna certeza, ninguna seguridad, donde los referentes políticos están también fuera de foco, ¿no? Totalmente, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos existe una extralimitación y una exorbitación de todo lo que están haciendo, que es muy preocupante, y todo eso impacta en el exterior también, por supuesto, ¿no? Claro. A mí siempre me gusta, y lo hemos hablado, Carlos, acá en este programa, siempre me gusta aclarar que digamos, y pensar que se va a eliminar la corrupción es una utopía, porque siempre va a haber corrupción y la hay en toda la historia y en todos los lugares del mundo. Lo que hay que terminar es con la impunidad. Entonces, actos de corrupción van a haber, porque muchos hombres, lamentablemente, por una tendencia natural también, tienden a corromperse y están en el poder mucho más. Pero lo que tiene que cambiar en nuestro país para poder salir adelante es que quien lo hace recibe el castigo que se merece, ¿no? Y no que veranee en Europa a costa de la pobreza en la Argentina. Entonces, como acabamos de ver y como todo el mundo sabe y hace mucho tiempo que ocurre, el caso Insaurralde sería de una enorme hipocresía si dijéramos es el único o el principal. Ni es el único ni es el principal, es uno más de funcionarios corruptos que ni siquiera tienen pudor para exhibir los resultados de la corrupción. Pero el país tiene una larga historia de esto, ¿no? Lamentablemente, y esto hay que decirlo, porque tenemos que volver a entender la importancia de hacer las cosas bien, hacer las cosas mal. No podemos naturalizar lo que está mal, no podemos decir todos lo hacen y el que muchos lo hagan lo convierte en aceptable. Eso no lo podemos hacer. Entonces, usted marca, que ya tiene por supuesto sus rebotes en el exterior, va a seguir ocurriendo porque la corrupción hoy tiene un componente internacional, ¿no? Por el blanqueo de fondos, por los depósitos en paraísos fiscales, por la constitución de sociedades comerciales offshore, etcétera. Hay una cantidad de elementos que hacen que la corrupción trascienda las fronteras y que obviamente impacte en otros países, y esto es lo que usted está comentando recién. Claro. Y además creo, profesor, que acá es necesario terminar con esto, porque analizábamos en la semana cumpliendo los 40 años de democracia, y la recorremos, así como usted dice, la recorremos y nos damos cuenta que han pasado tantísimas cosas que tienen que ver con la corrupción, que se habla de millonadas de pesos, digamos, producto interno que se han llevado los dirigentes políticos. Este es lo grave también, doctor. Claro, por supuesto, porque en este momento en la Argentina se ha perdido toda dimensión de lo que es el hecho de la corrupción. En el mundo, en muchos lugares, en la Argentina históricamente hubo un cupo de corrupción que siempre es inaceptable, que siempre es intolerable, un cupo de corrupción que implicaba, por decir, algo conocido por todos, un 10% de coimas en la obra pública. Bueno, hoy en día en Argentina eso no es ni un vuelto, porque la verdad que lamentablemente los niveles de corrupción y de latrocinio son tales que verdaderamente
hace pensar de que se ha atravesado y se ha pasado todo límite. Entonces, insisto, nosotros no podemos naturalizar esto. Y la sociedad argentina, y sobre todo la gente joven, tiene que entender que nosotros tenemos que sobreponernos, tenemos que volver a buscar dirigentes que sean ejemplares. Nosotros hemos tenido dirigentes ejemplares, y acá en San Juan hemos tenido gente que ha sido, mire, yo le menciono a un Pablo Ramela, por ejemplo. Pablo Ramela, que usted lo ha conocido, sí, y lo ha tratado, es un prócer. Entonces, esa es la gente que nos tiene que iluminar el camino, ¿no? Gente como un Pablo Ramela. Y en el orden nacional también. Nosotros hemos tenido un Sarmiento, el presidente, que cuando terminó su presidencia ahí se dio cuenta que no tenía ni una casa donde vivir. O hemos tenido un Ilia que salió de la presidencia nación más pobre de lo que entró. Entonces no es que no se puede, ni es que... No, simplemente es que tenemos que aprender a elegir a las personas honestas, a las personas capaces, a las personas decentes, a las personas que nos brinden seguridad, que sean ejemplares, que las hay. El tema es que lamentablemente la corrupción se ha enquistado tanto en la sociedad que hoy en día tenemos muchos clientes de la corrupción, Hay mucha gente que vive de la corrupción, entonces, y muchos miles, ¿no? Por no decir millones. Entonces, esto es un problema para la Argentina. A la medida en que la gente honesta no reaccione, vamos a estar complicados, porque hoy en día la política, las democracias, para ser democracias reales, no solo deben ser representativas, sino participativas. Entonces, en Argentina pensamos que tenemos una democracia, pero lo que tenemos en realidad es una partidocracia. Es un dominio de los partidos políticos que quieren copar todos los espacios, absolutamente todos, desde la política propiamente dicha hasta los clubes de fútbol, los sindicatos, etcétera, ¿no? Uniones vecinales, sociedades civiles. Cuando usted quiera acordar, tiene un puntero en cada comisión directiva de cada institución. Eso es partidocracia, eso no es democracia. Yeah. La democracia es la construcción de un sistema de convivencia a partir de la participación de la ciudadanía, activa, fecunda en las instituciones, en la vida política, en la vida social, en la vida cultural, en la vida económica. Entonces no se puede delegar, mucho menos en la Argentina de hoy, no se pueden delegar las responsabilidades en personas que no las conocemos, porque encima, usted, y esto también hemos hablado con usted, Carlos, muchas veces, el problema de la elección argentina con listas sábanas y con una cantidad de subterfugios que impiden que la gente verdaderamente pueda elegir a quien la va a representar. Entonces la palabra participación hoy es la palabra clave. Todo espacio que la gente honesta y decente no cubre, y lo cubre un sinvergüenza. Gambini, en Clarín, habla del tema de este chocolate, sí. Y dice, el fallo protege al hombre que tenía 48 tarjetas de débito de la política bonaerense, que se mueve en las sombras para que chocolate no caiga. Chocolate son ellos, dice. El dólar está a 740 pesos. Claro, seguro. Por eso digo, son las manifestaciones o la punta del iceberg de la corrupción. Todos sabemos que lo que asoma el iceberg es una puntita, pero la gran proporción o el tamaño del iceberg está bajo el agua y no se ve. Entonces esto pasa con la corrupción. Insaurralde es una punta del iceberg, lo mismo que Chocolate y lo mismo que López, y etcétera. Entonces acá el problema es la punta del iceberg, pero es mayor el problema aún lo que está debajo del agua y que no se quiere descubrir. No es que no se pueda, no se quiere descubrir. ¿Por qué? Porque fallan los organismos de control del gasto en el país. Mire, usted, y esto lo quiero decir para que se entienda de qué estoy hablando y con toda claridad. En la Argentina, la Ley de Administración Financiera Nacional, que si mal no recuerdo es la 2456, porque soy bastante malo para los números, pero ¿sabe qué dispone? Que el organismo de control interno de gasto público en la Nación es la Sindicatura General de la Nación. ¿Quién designa al síndico general de la Nación? El presidente. ¿Quién lo puede remover en cualquier momento sin ninguna expresión de causa? El presidente. O sea que en la Argentina, la persona que es controlada designa a quien lo va a controlar y lo puede echar cuando se le da la gana. ¿Usted me puede explicar quién puede creer en un sistema de control de esa naturaleza? Y eso es lo que está en la ley. Entonces nosotros tenemos hasta normativamente armado un esquema para favorecer la corrupción, porque el síndico general de la Nación debiera ser una persona absolutamente autónoma del gobierno de turno. Pues es una cosa de una lógica elemental, ¿no? Que si ustedes lo van a controlar, a usted lo puede controlar un amigo, o un subordinado, o un pariente. Entonces, esas son las cosas, Carlos, que nosotros tenemos que cambiar,
profundamente porque, insisto, Insaurralde es un problema, Chocolate es uno, López otro, etcétera, etcétera, Jaime es otro, bueno, todos los que queramos mencionar, pero son punta de iceberg. El gran problema lo tenemos debajo del agua de lo que no se quiere investigar. Y este ejemplo que usted ha dado de un juez que suspende un procedimiento, o de una justicia que se demora años en resolver una cuestión, o jueces que ni siquiera que absuelven a gobernantes sin siquiera iniciarles el juicio o sobreseer, mejor dicho, perdón, sin siquiera iniciarles el juicio por falta de mérito. Entonces, bueno, todo eso es un sistema. No son hechos aislados de corrupción como pueden existir en otros lugares, que existen en todos los lugares del mundo, pero existen como hechos aislados, no como sistema de corrupción como lamentablemente tenemos en nuestro país. Si no reaccionamos ante eso, y bueno, no tenemos forma de salir. Doctor, volviendo al tema de la política, específicamente a las elecciones del 22 de octubre, ¿cómo está viendo el escenario usted? ¿Cuál es su reflexión? Usted también es un militante de Unidad Ciudadana y por supuesto tiene su experiencia, recorre el país por su condición de profesor en Derecho. Creo que acá lo importante es que seamos cuidadosos a veces, ¿no? Porque estos actos de corrupción están entorpeciendo el sistema democrático en sí mismo, porque lo están secando. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, este es otro momento inédito de la historia nacional, porque por primera vez en muchísimo tiempo no hay una polarización entre dos fuerzas de una elección, sino que tenemos 3/3, que eso es una cosa que no estábamos acostumbrados a manejar. Y bueno, acá lo que yo creo que hay que clarificar muy bien, porque hay muchísima confusión en este momento, mucha confusión. Fíjese que incluso hay gente que, por ejemplo, no cree, con la dolarización que propone Milei, cree que si hoy gana 100.000 pesos va a pasar a ganar $100.000. Sí. Eso es una cosa muy extraña, pero hay gente que lo cree, y yo he escuchado gente que lo ha dicho. Sí. No, porque en lugar de ganar en pesos vamos a ganar en dólares. Claro, pero no vas a ganar $100.000. No. Vas a ganar al cambio a 1.000 pesos el dólar. Entonces hay una confusión tremenda que yo pienso que mucha gente que está dispuesta o que quiere votar a Milei, cuando escucha que en lugar de ganar $100.000 va a ganar $100, y bueno, no sé si lo va a votar. Entonces hoy en día se juega con esta confusión en todo sentido, ¿no? Tenemos 1/3 de rehén del sistema político del gobierno nacional actual, ¿no? Que es el justicialismo, peronismo, kirchnerismo, masismo, porque hoy no se sabe que es todo junto, que es 1/3 que es rehén de los planes, rehén de los punteros, o rehén de la historia. Algunos todavía quedan que votan por Perón, por lo que significaba Perón, y el peronismo hace muchísimo tiempo que dejó de serlo, refiriéndose a lo que hacía o decía Perón, hace muchísimo tiempo que dejó de serlo. Fíjese que ya con Menem, la marchita peronista dice combatiendo al capital, y Menem fue un neoliberal capitalista puro, ¿no? Bajo el paraguas del peronismo. O sea que encarnó exactamente lo opuesto a lo que propone la doctrina peronista, que es combatiendo al capital, cuando el capital en todo el mundo se sabe que es absolutamente necesario para el desarrollo. Entonces, bueno, tenemos ese tercio. Pero tenemos 1/3 de gente muy decepcionada con la política argentina que ha votado a Milei, que lo va a volver a votar, sin entender de que lo que propone Milei es absolutamente irrealizable. Ni económicamente ni legalmente lo que él propone se puede realizar. Y de las cosas que se podrían realizar, si tuviera acuerdo de la Cámara o del Congreso, que no lo va a tener, algunas son realmente muy preocupantes, como la venta de órganos, como la liberación de la aportación de armas. La dolarización no la puede hacer porque habría que reformar la Constitución, y ya lo ha dicho la Corte que es inconstitucional. Los vouchers educativos, un disparate porque la Nación no maneja presupuesto educativo, el presupuesto educativo es provincial, o sea que un presidente de la Nación no puede dar ningún voucher ni para comprar una tortita. Entonces, son todas o mentiras o cosas irrealizables. Pero claro, la gente lo que hace es expresar bronca, expresar su rechazo al sistema político actual, los dirigentes políticos, votando a alguien que se autodefine como ajeno a la casta, como ajeno al sistema, cuando no tiene nada de ajeno, es parte del sistema y se ha aliado en las provincias con lo más deplorable de la casta política en muchas de las provincias, y actualmente también con sindicalistas que tienen copados sindicatos desde hace 40 años. Así que bueno, el otro tercio, Juntos por el Cambio, que es un espacio político al que pertenezco en este momento, obviamente, y
y que me parece a mí que padece de este tipo de situaciones, ¿no? O de condiciones. Así que bueno, está en este momento en estos 3/3. Usted sabe tan bien como yo, o mejor que yo, perdón, porque es un periodista que está muy bien informado. Usted sabe que, y yo si cambiáramos de roles y yo le preguntara a usted, estoy seguro que usted no me firmaría ninguna encuesta de las que se están haciendo, porque hoy en día las encuestas no están reflejando lo que pasa, ¿no? Hay una enorme también confusión en ese sentido. Así que creo que va a haber que esperar al 22 de octubre para saber de estos 3/3 cuál es el y bueno, y ver, pero yo lo vivo con mucha preocupación porque entiendo que la continuidad de este gobierno nacional es un absoluto desastre para la Argentina, porque lo que está haciendo Massa es algo verdaderamente demencial, no tiene nombre, y la aparición de Milei gobernando la Argentina lo veo como otra cuestión calamitosa, porque la verdad ni siquiera sé si es una persona que está en sus cabales verdaderamente. Entonces me parece que podemos llegar, aparte no tiene ningún tipo de poder de ninguna naturaleza, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene legisladores. Entonces la gobernabilidad en un sistema democrático en esas condiciones es muy complicada. Claro, salvo que quiera convertirse en un dictador. ya pero pasó en Perú. Milei no puede ser Milei no es un dictador ni en su propia casa ni en su propio partido, porque él mismo ha manifestado que son otros los que llevan las cosas, y no tiene espaldas para ser ni dictador, ni siquiera tiene espaldas para ser un estadista. O sea que en ese sentido no hay ningún temor de que se quiera convertir, además no lo va a acompañar absolutamente nadie en eso. Sí. La Argentina ya no está para dictadores, hemos aprendido la lección, las jóvenes generaciones de ninguna manera permitirían, ni las viejas tampoco, ¿no? de que ninguna persona quisiera venir a imponer acá una visión dictatorial autoritaria. Eso yo lo considero ya superado. Siempre uno tiene que estar alerta, obviamente, pero no me parece un escenario en este momento posible. Como abogado, ¿usted ve cómo advierte esta denuncia que ha hecho Fernández contra Milei respecto de la responsabilidad de la corrida bancaria o que haya pasado el dólar a valer 1.050, 1.030, 1.080? Carlos, sabe que Alberto Fernández lo único que podría hacer es autodenunciarse, no denunciar a nadie. Él se tendría que autodenunciar porque verdaderamente ha sido el peor presidente de la historia argentina. Usted sabe que él, la única calificación, tomando palabras de él, porque él calificó así, él dijo que todos los que violaban la cuarentena eran unos idiotas, lo dijo en un reportaje, si quiere después le paso los datos muy concretos, en un programa de televisión. O sea que se autocalificó como idiota, porque fue el primero en violar la cuarentena con la fiestita de Olivos, y una persona que hace semejante cosa cuando no podíamos despedir a los muertos, cuando estábamos todos encerrados, él festejando cumpleaños, violando la ley, un tipo que tendría que haber denunciado en ese momento, cuando se supo de la fiesta de Olivos. No tiene más mínimo nivel de dignidad política. La dignidad como persona la tiene como la tenemos todos, exactamente igual a cualquiera de nosotros, pero como político no tiene ninguna. Entonces lo que haga Alberto Fernández, verdaderamente, usted perdóneme que ni le conteste la pregunta, yo verdaderamente, honestamente no lo tengo ni en consideración, porque es un personaje que está en ese cargo por designación de otra persona, también personaje, que la verdad que no tiene ni tiene nivel para estar ahí, ni tiene vergüenza, ni tiene idoneidad, ni tiene ética. Entonces la verdad que no quisiera yo ni invertir una palabra en analizar lo que hace. Doctor, bueno, ya le quiero preguntar sobre esto que está pasando en Israel, en Gaza. Creo que esto es una conmoción internacional que debe preocuparnos también, ¿no? Sí, es muy preocupante, es un tema muy complejo. Si quiere otro día lo podemos analizar. Yo, usted sabe que fui muchos años profesor de Derecho Internacional. Exacto. Y es un tema que es muy complejo, No, yo lo que leo en este momento, salvo alguno que otro especialista a nivel nacional, digamos, que entiende el funcionamiento de la comunidad internacional, me da la impresión a mí que es un tema que hay que tratarlo con mucho detenimiento. Lo que sí le podría decir rápidamente es que acá se están violando muchos principios, por supuesto, del derecho internacional, ¿no? Muchos principios. El más importante de todos es el principio de solución pacífica de los conflictos. O sea, hace mucho tiempo que la comunidad internacional, a través de tratados internacionales y convenciones internacionales, ha establecido este principio de solución pacífica de los conflictos, que hoy en día se está violando, por supuesto, ¿no? Lo mismo que la irrupción del terrorismo internacional como un nuevo actor
o sujeto de derecho internacional, no reconocido como sujeto, obviamente, pero me refiero como actor y bastante protagonista del desarrollo internacional, el terrorismo internacional, que en este caso, por supuesto, también influye. O sea que hay muchos factores. Yo lo vivo con mucha preocupación y la verdad que trato de responder a los pedidos de oración que se hacen todo el tiempo porque la situación verdaderamente es muy grave, ya es muy grave y puede serlo mucho más. Ya lo era con Rusia y Ucrania, ahora lo es también en esta situación, y verdaderamente uno tiene que condenar rotundamente todo ejercicio de terrorismo y ataque a poblaciones civiles. O sea, hay que solidarizarse en ese sentido con el pueblo de Israel, porque precisamente durante la lucha por la creación de un Estado para el pueblo israelí, ha sido precisamente para darle un enclave territorial que impidiera la persecución a la que estuvo sometido el pueblo de Israel durante décadas y décadas y décadas, que todos sabemos que tuvo su explosión en la Segunda Guerra Mundial con el exterminio por parte del nazismo. Entonces yo creo que tanto esfuerzo durante tantas décadas para que Israel tenga un Estado, con todo lo que eso implica, y que sea respetado, no puede estar todo el tiempo bajo la lupa de los grupos terroristas. Entonces, en algún punto me da la impresión a mí que así como se ha condenado el terrorismo a nivel internacional, también se tiene que condenar en este caso con mucha claridad, como lamentablemente no lo ha hecho muchos países de América Latina, no lo ha hecho alguna candidata a presidente como Miriam Bregman, que digamos que ha estado especulando con eso, condenando, dando 5 o 6 vueltas, pero no diciendo con claridad que se condene el terrorismo internacional y el ataque terrorista. Entonces, la conclusión que yo le diría así, después de decir tan pocas palabras sobre algo tan complejo, es que siempre hay que condenar la violencia, siempre hay que condenar la violencia, y siempre hay que condenar el terrorismo. No existe otra solución para la convivencia internacional que la paz, el diálogo, la solución de los conflictos a nivel diplomático, a nivel del diálogo y en última instancia a nivel de la intervención de los organismos judiciales que tiene la comunidad internacional, ¿no? Organismos jurisdiccionales que dirimen conflictos y que están previstos en la Carta de Naciones Unidas y están previstos en distintos instrumentos internacionales. Justamente, entonces, bueno, justamente las Naciones Unidas exigió a Hamas la liberación inmediata de los rehenes israelíes detenidos en Gaza, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas volverá a reunirse este viernes para discutir sobre el ataque de Hamas contra Israel, bueno, y la voz del Papa también en el medio, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pero, por ejemplo, ahí está uno de los temas, por eso le decía yo que es tan complejo. La actual composición de Naciones Unidas no responde a la realidad internacional actual, es una estructura de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, con un Consejo de Seguridad integrado por 15 miembros, de los cuales 5 tienen derecho de veto, que fueron los triunfadores en la Segunda Guerra Mundial, y eso, si bien pudo entenderse inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial, hoy ya no refleja lo que debiera ser la comunidad internacional, ¿no? Entonces me da la impresión a mí que las Naciones Unidas ONU necesita una urgente reforma estructural a la que por supuesto se oponen los países que son potencia y que integran el Consejo de Seguridad, porque no quieren perder ese privilegio del derecho a veto en el ámbito del Consejo de Seguridad. Usted sabe que no se puede adoptar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ninguna resolución si tiene un veto de alguno de esos 5 miembros. Entonces es muy difícil, salvo algunas excepciones, que son excepciones, que se llegue a estos consensos, salvo en temas que obviamente no son complejos, ¿no? Pero, bueno, no quiero ahondar mucho en esto, pero es un tema técnico, pero yo, a mi juicio, Naciones Unidas ya no representa en su estructura el actual orden internacional, porque estuvo pensado para un orden de posguerra y estuvo pensado para un mundo bipolar, para un mundo con 2 actores fuertes, y el mundo ya es multipolar, o sea, no tiene 2 actores, tiene muchos. Cambió. Profesor Alberto Sánchez, le agradezco infinitamente este contacto con Radio Alas. No, al contrario, siempre agradecido soy yo. Carlos, un abrazo grande y muchos saludos para todos los oyentes. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba con nosotros el profesor Alberto Sánchez, bueno, dándonos su punto de vista en diversos temas que tienen que ver con esta realidad política nacional y provincial también, y también el capítulo internacional con esto que está pasando en Gaza e Israel. Nosotros nos retiramos, 9 de la mañana, 3 minutos. Los invitamos naturalmente en un ratito.